Muy bien, comencemos. En la sesión de hoy vamos a adentrarnos en uno de los proyectos intelectuales, yo diría, más audaces y decisivos de la historia del pensamiento. Me refiero, por supuesto, a la empresa de René Descartes para demoler por completo el edificio del saber tradicional y reconstruirlo sobre un nuevo fundamento, un fundamento que fuese absolutamente indudable. Lo que haremos, pues, será un análisis riguroso de esa búsqueda de la certeza. Para comprender adecuadamente su metafísica, es necesario que sigamos el itinerario lógico de su propio pensamiento. Empezaremos, por tanto, por analizar su ruptura con la filosofía de su tiempo. Luego recorreremos el célebre camino de su duda metódica. A continuación, descubriremos con él la primera certeza indubitable, el cogito. Veremos después cómo la existencia de Dios se convierte en una pieza crucial para garantizar todo el conocimiento, y finalmente, exploraremos la estructura dual de la realidad que su sistema nos legó. Bien, comencemos por situarnos en el contexto histórico e intelectual. Descartes vive en una época de profunda insatisfacción con el saber heredado. La filosofía que dominaba las universidades, la escolástica, se había convertido a su juicio en una doctrina de escuela, cerrada, dogmática, un saber de disputas estériles donde, y cito sus propias palabras, no se encontraba ninguna cosa sobre la cual no se dispute y que no sea, por tanto, dudosa. La propuesta cartesiana, por lo tanto, no es una mera reforma, es una auténtica revolución. Pensemos en el contraste. Frente a esa filosofía escolástica, que era, como se decía, ancilla teologiae, es decir, sierva de la teología, y que se basaba en la autoridad incuestionable de la tradición, él va a defender una actitud radicalmente nueva. El filosofar, para él, ya no es una actividad reservada a unos pocos doctos, sino una actividad universal de la razón. Con esto, el foco de interés se desplaza de Dios al ser humano y la naturaleza, y lo más importante, el fundamento del saber ya no será la autoridad, sino la propia razón individual, siempre que esté guiada, eso sí, por un método seguro. Esta cita, que abre el discurso del método, es la piedra angular de todo su proyecto. Descartes postula una confianza radical en lo que él llama la luz natural de la razón. Sostiene que la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso es innata y universal, es común a todos los seres humanos. El problema, por tanto, no es la falta de capacidad, sino la falta de un método adecuado para dirigirla correctamente. Y aquí entramos en el corazón de su propuesta filosófica, el método. Para Descartes, la duda no es un fin en sí misma, como podría serlo para el escepticismo. No, para él es una herramienta, un instrumento radical y, sobre todo, sistemático. Se trata de dudar voluntariamente de todo aquello que ofrezca la más mínima posibilidad de duda, con un objetivo muy claro: ver si, tras esta demolición controlada de las creencias, queda algo que resista, algo que sea absolutamente indudable. Esta duda cartesiana, es importante entenderlo, avanza por niveles. Progresa de forma metódica y cada paso es más radical que el anterior. En un primer nivel tenemos la duda sobre la información que nos proporcionan los sentidos. El argumento es sencillo. Los sentidos a veces nos engañan. Una torre que de lejos nos parece redonda, al acercarnos resulta ser cuadrada. Por lo tanto, no podemos fiarnos de ellos como fundamento. Pero Descartes va más allá. En un segundo nivel, duda de la realidad misma del mundo exterior. ¿Cómo podemos estar absolutamente seguros de que esto que vivimos no es un sueño particularmente vívido? No hay, dice él, un criterio definitivo para distinguir la vigilia del sueño. Y finalmente llega el golpe de gracia, la hipérbole de la duda, la famosa hipótesis del genio maligno. ¿Y si existiera un ser omnipotente, pero perverso, que nos hubiera creado de tal manera que nuestra propia razón se equivocase sistemáticamente, incluso en aquello que nos parece más evidente, como que 2 más 3 son 5? Llegados a este punto, la duda ha arrasado con todo. Ha puesto en suspenso el mundo exterior, nuestro propio cuerpo y hasta las verdades más elementales de la razón. Nos encontramos en el punto de máxima incertidumbre. Y la pregunta, por tanto, es crucial. En medio de esta ruina universal, ¿puede encontrarse una certeza que resista incluso al más poderoso de los engañadores? Y es precisamente aquí, en el abismo de la duda más radical, donde emerge la primera verdad, el punto de Arquímedes sobre el cual Descartes va a construir todo su edificio filosófico. Es el momento del célebre pienso, luego soy. Fíjense en el giro del argumento. El genio maligno puede efectivamente engañarme en el contenido de mis pensamientos. Puede hacerme creer que 2 más 3 son 6, por ejemplo. Pero para que me engañe, para que yo sea engañado, es absolutamente necesario que yo exista y que yo esté pensando. El propio acto de dudar, el propio acto de ser engañado, es una forma de pensamiento. Y de la existencia de ese acto de pensar, de eso ya no se puede dudar. Y aquí tenemos la formulación canónica, cogito ergo sum. Ahora bien, es fundamental entender que esto no es un silogismo, no es una deducción lógica en la que de la premisa pienso se concluye soy. No. Es algo más inmediato, es una intuición directa.
En el mismo acto de pensar, se capta, se intuye de una forma clara y distinta la propia existencia. El ser y el pensar, en este punto de partida, se nos presentan como algo inseparable. Entonces, ¿qué es este yo, cuya existencia ha quedado demostrada de forma tan rotunda? Ciertamente no es un cuerpo, pues la existencia de la materia todavía está bajo el influjo de la duda. Este yo es, en esencia, una res cogitans, una cosa que piensa. Su naturaleza, su modo de ser, es precisamente el pensar. Soy, por tanto, una sustancia cuya única propiedad segura, por el momento, es el pensamiento. Y el término pensar, para Descartes, es un término muy amplio. Abarca toda la actividad consciente, no se reduce solo al razonamiento abstracto. Dudar es pensar, por supuesto, pero también querer es pensar, imaginar es pensar, e incluso sentir, en cuanto que es una actividad consciente de la que me doy cuenta, es una forma de pensamiento. Todo este cúmulo de vivencias internas es lo que constituye la realidad indudable de la res cogitans. Ahora bien, Descartes se enfrenta a un problema formidable. Ha encontrado una certeza, sí, pero es la certeza de su propia existencia como mente pensante. Es decir, está encerrado en sí mismo, en lo que en filosofía se conoce como solipsismo. La pregunta es, ¿cómo puede salir de su propia mente y demostrar con certeza la existencia de una realidad exterior? La estrategia que va a seguir es brillante. Para poder confiar en esas verdades que su mente percibe con total claridad y distinción, como las verdades matemáticas, necesita desactivar de forma definitiva la hipótesis del genio maligno. Debe demostrar que existe un ser superior que por su propia naturaleza perfecta no es engañador. Ese ser es Dios. Por tanto, la demostración de la existencia de Dios no es un fin en sí mismo, sino el puente necesario para garantizar la validez de la razón humana y con ella la posibilidad de conocer el mundo. Descartes va a ofrecer varias pruebas que parten siempre del análisis de las ideas que encuentra en su propio pensamiento, en la res cogitans. Tenemos, por ejemplo, el argumento ontológico, heredado de San Anselmo, que sostiene que, así como la idea de un triángulo incluye necesariamente tener tres ángulos, la idea de un ser sumamente perfecto debe incluir necesariamente la perfección de la existencia. Los otros dos argumentos se basan en el principio de causalidad. La idea de infinito que yo tengo en mi mente no puede haber sido creada por mí, que soy un ser finito, por tanto, su causa debe ser un ser realmente infinito, es decir, Dios. Y finalmente mi propia existencia, que es imperfecta y finita, el hecho mismo de que dude lo demuestra, exige una causa perfecta que me haya creado y que me conserve en el ser. Un Dios perfecto por definición ha de ser bueno y veraz y por tanto no puede ser engañador. Una vez que ha demostrado la existencia de un Dios no engañador, Descartes puede por fin confiar en sus ideas claras y distintas. Dios se convierte en la garantía de la verdad. Esto le permite, ahora sí, afirmar la existencia del mundo exterior y le conduce a su visión final de la estructura de la realidad, un universo radicalmente dualista. La realidad, para Descartes, queda estructurada en tres tipos de sustancias. En la cima encontramos a Dios, la sustancia infinita, perfecta y no creada. Y por debajo de ella, las dos sustancias creadas, que son absolutamente distintas e irreductibles entre sí. Por un lado, la res cogitans, el yo, el alma, cuyo atributo o esencia es el pensamiento. Y por otro lado, la res extensa, que es el mundo material, incluido el cuerpo, cuyo atributo esencial es la extensión en el espacio, con sus propiedades de figura y movimiento. Esta es, sin duda, una de las herencias más profundas y también más problemáticas del pensamiento cartesiano. Su dualismo funda una modernidad que nace escindida. Por un lado, tenemos el reino del pensamiento, de la conciencia y de la libertad, que será el objeto de estudio de las futuras humanidades. Por otro, el reino de la materia, de la extensión, regido por leyes mecánicas y deterministas, que será el dominio de la nueva ciencia física. Dos mundos que desde entonces la filosofía ha intentado, con mayor o menor éxito, volver a conectar. Pero, llegados a este punto, debemos preguntarnos, ¿logró Descartes su objetivo? ¿Es su sistema un fundamento verdaderamente inamovible? Bueno, pues la crítica más célebre que se le ha hecho a su proyecto es la del llamado círculo cartesiano. Pensemos en la lógica del argumento. Para poder demostrar la existencia de Dios, Descartes se apoya en la validez de su razonamiento, en sus ideas claras y distintas. Sin embargo, la garantía última de que ese razonamiento claro y distinto es veraz es precisamente la existencia de un Dios no engañador. Parece que se presupone aquello que se quiere demostrar, una circularidad que nos deja con una cuestión fundamental que resuena en toda la filosofía posterior, sobre la posibilidad misma de fundamentar el conocimiento de una manera absoluta.